Introducción al reino de los cielos y las parábolas. Shalom, amiguitos. Les saludo cordialmente y me presento. Me llamo Yossi y me dará mucho gusto presentarles una nueva serie de lecturas y estudios de las enseñanzas de la Biblia. Hola, Naim. Él es Naim, mi cordero. Él nos acompañará en nuestras enseñanzas clase a clase. Hasta luego, Naim. Él va a pastar mientras nosotros nos alimentamos aprendiendo de la Biblia. ¿Qué les parece si comenzamos? Hoy iniciamos una pequeña serie llamada El Reino y las Parábolas del Reino. El Reino del Padre. ¿Qué es este reino? Primero que nada, tenemos que recordar que nuestro Padre Eterno es Rey por siempre. Él nos hizo e hizo toda la creación por medio del Mesías. Cuando creó a Adán y Eva, Él reinaba. A ellos les dio todo lo que necesitaban y les dio mandamientos para vivir, aunque sabemos que ellos desobedecieron y entonces ellos así rechazaron el reino del Padre sobre ellos. A partir de ese momento, el ser humano y sus descendientes han optado muchas veces por desobedecer. Eso significa no querer estar bajo las órdenes del Padre. De esa manera, el Padre Eterno ha estado usando a hombres obedientes como elegidos y como profetas para decirle al ser humano una y otra vez que el Padre quiere reinar nuevamente. El gran problema de esto es que nuestra condición de personas desobedientes no se pudo cambiar, aunque hubo grandes hombres como Abraham, como Moisés, como Josué, como David y muchos más. Ellos eran hombres mortales y no pudieron heredarnos nada que cambiara nuestra actitud. De esta forma, el Padre había ideado que supiéramos que necesitábamos a alguien más grande y poderoso. Y así desde el principio nos promete al Mesías, su Hijo Yeshua, a quien mandó del cielo para cambiarnos y finalmente llegar a ser obedientes de sus mandamientos. Esto significa que nos hizo nuevas personas y aptos para estar en su reino, que es estar bajo sus instrucciones. La gente que vive fuera de la voluntad del Padre Eterno simplemente rechaza su reino. Es como Adán y Eva, que desobedecieron en el principio, y así mucha gente sigue fuera de sus mandamientos. Nosotros, en cambio, reconocemos que, aunque muchos de nosotros no conocíamos su palabra en la Biblia, o no nos la enseñaron en las religiones, ahora por medio de la enseñanza de Yeshua, retomamos y hacemos lo que el Padre Eterno quiere de nosotros. Yeshua el Mesías dijo desde el principio de su enseñanza: el reino de los cielos se ha acercado, así que dejen cada uno de andar en sus propios caminos y vuelvan al Padre en obediencia, y Él los perdonará y pondrá su presencia en ustedes. Este es el mensaje del reino: dejar todas las formas humanas de buscarle y volver a Él en obediencia, enseñados por su Hijo el Mesías, quien además, después de mostrar una vida obediente, también nos da la promesa de ir a la presencia del Padre en la eternidad. Una pregunta importante es: ¿cómo sé su voluntad? ¿En dónde leo qué es lo que Él quiere que yo haga? Y la respuesta es sencilla. Todo está en la Biblia, en las instrucciones que Él ha dado desde el principio. En la antigüedad el Padre se acercó y habló por medio de personas y profetas, y así hablaba a la humanidad y al pueblo de Israel. Aunque, para que el hombre pudiera acercarse, tenía que ofrecer sacrificios de animales. Esto definitivamente ya se terminó, porque el Mesías ofreció una mejor ofrenda y esa nos acerca al Padre. Esta ofrenda del Mesías se llama
nuevo pacto, y Él se convierte en nuestro intermediario para acercarnos al Padre. Esto estaba escrito en el profeta Jeremías en el capítulo 33, versos 31 al 33. Así leemos, por ejemplo, en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. De esta forma, sus mandamientos dados en el pasado, ahora Él los pone en las personas con mente renovada y espíritu dispuesto para obedecer. Esos mandamientos los encontramos tanto en la enseñanza del Mesías como en los mandamientos dados a Moisés. Todos esos son mandamientos para santificarnos, mandamientos de educación, de moral, de respeto, de amor al prójimo, de justicia, misericordia, de alimentación, de muchas enseñanzas de vida. Y quien entra al reino del Padre de obediencia debe ser un buen alumno para aprender todas esas instrucciones llamadas Torá, lo que conocen como ley. Eso nos hace diferentes a los que no están bajo el reino. La gente que no obedece las instrucciones del Padre ni las instrucciones del Mesías no está en su reino. Entonces, ellos mismos se construyen reinos en la tierra, con personas como gobernantes o líderes de todo tipo. Recordemos, por ejemplo, a Noé. Él estaba bajo el reino del Padre, andando en mandamientos. Así leemos en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con el Todopoderoso caminó Noé. Caminar con el Todopoderoso significa que anduvo en sus caminos, que es la obediencia a sus mandamientos. Otro ejemplo de andar en el reino es el de la vida de Abraham. Así leemos en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El patriarca Abraham también caminaba en los caminos del Padre Eterno, es decir, estaba bajo su reino. Otro hombre que estuvo bajo el reino obediente fue Moisés. Así leemos en Éxodo 40:16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Eterno le ordenó. Así lo hizo. Esto es ejemplo de algunos de muchos que sí entendieron vivir en el reino, un reino de obediencia. Yeshua, nuestro Mesías, nos dijo que el Padre está buscando servidores para su reino que le sirvan de manera sincera y verdaderamente. Yeshua dice que ya en su tiempo había llegado la hora de dejar lo que no funcionaba y vivir el reino verdaderamente. Así leemos en Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos servidores servirán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales servidores busca que le sirvan. Quienes creen y entienden esta instrucción vienen al reino del Padre, y el Padre capacita cuando esas personas dejan de obedecerse a sí mismos, a los hombres y a las religiones. Él nos capacita por medio de su presencia divina. Actúa haciendo que cada miembro del reino sea obediente. Estos participantes reinamos con el Mesías obedeciendo al Padre, y además nos convertimos en ministros del santuario verdadero, que es la familia o el cuerpo del Mesías. Hasta ahora parece que no es complicado saber en qué consiste el reino. Pero la pregunta es, ¿por qué el mismo Mesías explicó una y otra vez enseñanzas del reino en parábolas? La respuesta la encontramos en la historia de Israel.
el pueblo de Israel recibió también la buena nueva del reino el día que salieron de Egipto. Pero ellos no la recibieron con fe, sino que quisieron depender de Moisés. Y Moisés tuvo además que darles más ordenanzas porque no quisieron tener al Creador cerca de ellos. Y al final, cuando el pueblo de Israel ya estaba en su tierra, demandaron un rey como existe en todas las naciones. Eso representó que no recibieron el reino del Padre y se conformaron a ser reinados por hombres israelitas a los que daban cuentas y de los que esperaban ayuda y seguridad. El Padre Eterno les permitió todo esto. Así vemos a reyes como Saúl, David y Salomón. Pero al final eran hombres y cometieron muchos errores. Salomón mismo cometió muchos errores y el reino se dividió hasta que se quedaron sin rey y sin un reino como el Padre quiso. Esto demostró que ningún hombre ni nada en la tierra podía hacer la labor. Entonces el Padre Eterno, por medio de los profetas, les dijo que traería su reino acercando su presencia y que lo haría por medio de su Mesías. Y lo más importante, también traería la paz, la instrucción, la aplicación y vivir en este reino del Padre, no teniendo ninguna comparación con los reinos o gobiernos de la tierra, porque el reino del Padre es espiritualmente obediente a sus mandamientos para ser diferentes personas. Muchos hoy día en las religiones y en las creencias no reconocieron la voluntad del Padre y por eso siguen esperando un reino ahora y en el futuro, igual que las naciones, con un rey, con un palacio, con leyes humanas y basado en los ideales del pasado. Esta es la razón por la que todos debemos saber cómo opera el verdadero reino del Mesías, desde hace casi 2000 años. Muy bien, dicha toda esta información, entonces iremos a las parábolas del Mesías para explicar el reino. Aunque estas eran misterios para muchos, el Mesías las explicó a sus alumnos para que ellos estuvieran enseñados y para enseñarnos a todos nosotros por medio de los evangelios y de las cartas bíblicas. Te invito a que vayamos a leer y a aprender las parábolas del reino. Hasta la próxima. Shalom.